Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que sin duda ha despertado una ola de interés y expectación. Una de esas noticias que no solo capturan la atención de la prensa del corazón, sino que también nos invitan a una reflexión más profunda sobre la vida, las prioridades y el camino que eligen nuestras figuras públicas favoritas. Y cuando hablamos de figuras públicas de calibre internacional, es imposible no pensar en uno de los rostros que ha conquistado no solo la pantalla, sino también los corazones de millones de personas alrededor del globo, Can Yaman. Si han leído bien, nuestro queridísimo actor turco, ese torbellino de carisma y talento que nos ha cautivado con sus intensos papeles en telenovelas que traspasan fronteras, ha decidido romper su silencio sobre un tema que sin duda generará mucho debate y conversación: el matrimonio. Prepárense porque lo que ha dicho Can Yaman es sorprendente y nos lleva a escudriñar sus planes de futuro con lupa. Y antes de sumergirnos de lleno en todos los detalles jugosos de lo que ha compartido Can Yaman, quiero hacerles un recordatorio súper importante, una llamada a la acción que no pueden ignorar. Si todavía no han formado parte de nuestra creciente comunidad, si este es el primer vídeo que ven de nosotros, este es el momento perfecto para dar ese paso. Suscríbanse a nuestro canal. Clic en ese botón rojo que ven por ahí abajo, ese que dice suscribirse, y no olviden activar esa campanita que está al lado. ¿Por qué? Porque al activar la campanita se aseguran de que no se les escape nada de lo que publicamos, nuestras primicias más frescas, nuestros análisis profundos, las exclusivas que conseguimos y por supuesto, los temas más candentes y virales del universo del espectáculo. Su apoyo es sinceramente fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora sí, pasemos a lo que nos trae a todos aquí, a la médula del asunto. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno. Su presencia en pantalla es magnética, su carisma traspasa la televisión y, seamos completamente honestos, su impactante físico lo ha convertido en un objeto de deseo para una legión de fans que lo siguen incondicionalmente en cada proyecto. Es un ícono de popularidad, una estrella que brilla con luz propia. Y claro, cuando una figura pública de su calibre, con tanta influencia y alcance, se pronuncia sobre temas tan íntimos y personales como el matrimonio, la atención mediática se dispara y la curiosidad de sus seguidores alcanza niveles estratosféricos. Recientemente, Can Yaman ha sido el epicentro de intensos rumores y especulaciones sobre su vida amorosa. Las idas y venidas, las posibles nuevas conquistas, los rumores de rupturas, todo ello, como suele suceder en el mundo del espectáculo, ha alimentado la voracidad de la prensa y la intriga de sus millones de seguidores. Sin embargo, esta vez el actor ha decidido tomar las riendas, ser el quien controle la narrativa y aclarar, con sus propias palabras, con una franqueza que aplaudimos, cuál es su postura actual respecto a la idea de casarse. Un movimiento estratégico que ha dejado a muchos sorprendidos. Las declaraciones que han causado tal revuelo no surgieron de la nada, no fueron una respuesta espontánea en un evento público. Fueron hechas en un contexto muy específico, en una entrevista en la que se le preguntó directamente, sin rodeos, sobre si estaba considerando dar el gran paso hacia el altar. Y su respuesta, lejos de ser un simple y tajante sí que hubiera disparado las alarmas de boda inminente, o un rotundo no que hubiera decepcionado a sus románticos seguidores, ha sido mucho más matizada, más profunda y, si cabe, más reveladora. Can Yaman ha sido claro: si bien el matrimonio no figura en el primer plano de su lista de prioridades inmediatas, especialmente considerando su fulgurante carrera, sí es algo que tiene en mente, que valora y que no descarta en absoluto. Ha hecho hincapié en un punto crucial: para él, el matrimonio debe ser una decisión meditada, fruto de un amor sólido como una roca, una convicción profunda de haber encontrado a esa persona con la que se desea compartir el resto de la vida, construir un futuro juntos, ladrillo a ladrillo. Lo que resulta verdaderamente fascinante de estas declaraciones es la autenticidad con la que Can Yaman aborda un tema tan delicado. No se esconde detrás de respuestas evasivas, no utiliza cortinas de humo. Con una honestidad aplaudible, reconoce que su enfoque principal, en este preciso instante de su vida profesional, está firmemente puesto en consolidar y expandir su carrera, sobre todo en el ámbito internacional. Sabemos que está invirtiendo una energía ingente, una dedicación incansable en hacerse un nombre más allá de las fronteras de Turquía, participando en producciones de talla mundial, explorando nuevos mercados. O sí, desafiando sus propios límites como actor. Es un momento crucial para él, un punto de inflexión donde está invirtiendo la mayor parte de su tiempo y su energía en proyectos que considera vitales para su crecimiento profesional.
Y en este torbellino de ambiciones, metas y sueños por cumplir, la idea del matrimonio, aunque presente en el horizonte de sus pensamientos, no ocupa el lugar central de la escena. Pero atención un momento. Que esto no se interprete como si Can Yaman fuera un reacio al compromiso o un enemigo acérrimo de la idea de formar una familia. De hecho, sus palabras sugieren todo lo contrario. Ha confesado con una vulnerabilidad que desarma, que se considera una persona profundamente romántica, un soñador que cree firmemente en la existencia del amor verdadero, de ese amor que lo cambia todo. Lo que ocurre es que para él, el matrimonio no es un simple trámite o una formalidad social, sino un paso de una trascendencia enorme, una unión que debe vivirse con total plenitud, con una responsabilidad compartida y con una alegría genuina. No quiere casarse para cumplir con las expectativas de terceros, ni por la presión social que a menudo nos rodea, sino cuando sienta que es el momento perfecto, ese instante mágico en el que ha encontrado a esa compañera de vida que comparte sus valores más profundos, su visión del futuro y la chispa que enciende su alma. Sus declaraciones, más allá de la noticia en sí, nos invitan a reflexionar sobre la presión inherente que a menudo recae sobre las figuras públicas, esa exigencia implícita de revelar cada detalle de su vida privada, de estar constantemente expuestos. Can Yaman, al compartir sus pensamientos con tanta valentía y transparencia, nos demuestra que es posible mantener una saludable reserva sobre lo más íntimo, sin dejar de ser honestos y claros en cuanto a sus intenciones, sus sentimientos y sus aspiraciones. Ha mencionado que está abierto al amor, que disfruta de las relaciones, de la conexión humana, pero que no siente la urgencia de formalizarlas de inmediato. Busca ante todo una conexión genuina y profunda, una complicidad que, según sus propias palabras, lleva tiempo, esfuerzo y dedicación construir. Y en eso, tiene toda la razón. Es importante destacar que esta entrevista no solo ha servido para aclarar su postura sobre el matrimonio, sino también para desmentir algunos rumores persistentes que circulaban. Rumores sobre supuestas rupturas sentimentales o el inicio de nuevas relaciones que parecían estar a la vuelta de la esquina. Can Yaman en el pasado ha sido notablemente discreto con su vida sentimental. Aunque ha tenido parejas conocidas y ha sido objeto de interés mediático, siempre ha intentado mantener un cierto velo de privacidad sobre su intimidad. En esta ocasión, al abordar el tema del matrimonio de una forma tan directa, ha dejado una puerta abierta, una posibilidad palpable de que en un futuro, si el destino le sonríe y encuentra a la persona indicada, si esté dispuesto a dar ese paso trascendental. Lo que sí ha dejado meridianamente claro, sin dejar lugar a la más mínima duda, es que no va a precipitarse. No va a tomar una decisión tan vital, tan determinante solo por cumplir con una determinada edad, por seguir un patrón preestablecido o por complacer a alguien. Él prioriza la calidad de la relación por encima de la cantidad de tiempo compartido o de la mera formalidad de un enlace nupcial. Es un enfoque maduro, un planteamiento reflexivo que, sinceramente, debemos aplaudir. En un mundo que a menudo parece girar a una velocidad vertiginosa, donde las cosas cambian de la noche a la mañana, es enormemente refrescante escuchar a alguien que pone la autenticidad, la profundidad y la solidez de sus convicciones por encima de todo en sus decisiones vitales. Además de compartir estos pensamientos tan reveladores sobre el matrimonio, Can Yaman también ha aprovechado la ocasión para regalarnos algunos detalles jugosos sobre sus proyectos actuales y futuros, reafirmando su inquebrantable compromiso con su carrera y su firme deseo de seguir creciendo, de seguir evolucionando como actor. Ha hablado de la importancia de la disciplina férrea, del trabajo duro hasta el agotamiento y de la perseverancia inquebrantable para alcanzar sus ambiciosas metas. Y en ese sentido ha dejado entrever con una sutileza que lo caracteriza, que la vida personal, incluido el matrimonio, se integrará de forma natural en su camino cuando sea el momento idóneo, no como un obstáculo que interfiera en su desarrollo profesional, sino más bien como un complemento que lo enriquezca y lo impulse aún más. Podemos interpretar sus palabras como un mensaje poderoso, un reflejo de que está construyendo su vida de una manera integral, buscando un equilibrio armonioso entre sus ambiciones laborales y el anhelo de una relación significativa y duradera. No se trata de elegir entre una opción u otra, sino de encontrar el momento preciso y la manera adecuada. Para que ambas facetas de su vida puedan coexistir, entrelazarse y, sobre todo, enriquecerse mutuamente. Para muchos de sus seguidores, esta transparencia, esta apertura y esta honestidad son un gesto de profundo agradecimiento y respeto. Saber que su ídolo, esa figura que admiran, comparte sus pensamientos más íntimos sobre temas tan personales, les permite sentirse aún más cerca de él, crear un vínculo más fuerte y auténtico.
Entonces, para recapitular y poner en orden todo lo que hemos comentado, Kanyaman ha roto ese silencio que tanto se esperaba sobre el tema del matrimonio, y su declaración se caracteriza por una madurez que impresiona. Ha confesado abiertamente que si bien no es una prioridad inmediata debido a su enfoque absoluto en su carrera internacional, sí es algo que contempla con seriedad y que valora profundamente. Para él, el matrimonio debe ser el resultado de un amor sólido y verdadero, una decisión meditada a conciencia y sobre todo, el encuentro con la persona idónea que complemente su vida. No tiene prisa, está completamente abierto al amor y a la posibilidad de construir un futuro sólido y feliz. Sus palabras transmiten la imagen de un hombre reflexivo, apasionado por su trabajo hasta la médula, pero también profundamente consciente de la importancia vital de las relaciones personales y de la necesidad imperiosa de vivirlas con total autenticidad y honestidad. Ha sido un verdadero placer compartir esta noticia tan esperada y reflexionar juntos sobre las profundas declaraciones de Kanyaman con todos ustedes. Espero de corazón que hayan encontrado este vídeo interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre las aspiraciones y los pensamientos de este carismático actor que tanto admiramos. Ahora, la parte más importante para mí es su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kanyaman? ¿Están de acuerdo con su enfoque sobre el matrimonio? ¿Creen que es importante priorizar la carrera profesional por encima de las relaciones personales, o quizás debería ser al revés? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido valioso y quieren seguir recibiendo todo tipo de contenido exclusivo, las últimas noticias del mundo del entretenimiento y análisis que no encontrarán en otro lugar, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo, cada me gusta, cada comentario y cada suscripción es lo que nos impulsa, lo que nos motiva a seguir creando contenido de la más alta calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura. Nos vemos en nuestro próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta pronto.